Ya sé, ya sé. Te querés venir, sos programador, programadora, querés que te llamen, que te entrevisten y que te ofrezcan relocalizarte a vos y a tu familia en Canadá. Yo estuve ahí, no sabes por dónde empezar, a dónde tenés que mandar el currículum, no me llaman, seguramente no te están llamando, o sí, pero no pasás las entrevistas. ¿Qué pasa después de la entrevista? ¿Y cómo te relocalizan? ¿Te va a salir plata, tiempo, cuánto tiempo? En este video te voy a dar unos tips para que puedas entender los pasos que tenés que hacer para que te puedas venir, que consigas ese trabajo y que te relocalicen. Así que quédate ahí. Yo, Caslow! Tip número 0. Manda currículums o postulate solamente en aquellas empresas en las que explícitamente dicen que ofrecen permiso de trabajo o que aceptan candidatos internacionales. No mandes a aquellas empresas donde dice se requiere un permiso de trabajo, por ejemplo, canadiense. Te están diciendo no vamos a resolver tu problema inmigratorio, pero si lo tenés resuelto, te aceptamos. Porque a lo mejor mandás, me pasó mucho, mandás, te responden, te dicen tu perfil va perfecto, me gusta tu perfil, creo que podríamos empezar un proceso de entrevista, ¿tenés el permiso de trabajo? Y vos le respondes, no lo tengo, pero lo quisiera tener. Entonces te van a responder, cuando lo tengas, por favor, escribime y empezamos. Te están diciendo, no ofrecemos, resolvé tu problema inmigratorio y cuando lo tengas resuelto, vemos. Entonces gastás tiempo y energía, mails que van y que vienen, te emocionás y no va porque no ofrecen. También puedes mandar a empresas que ya sabes, investigaste y sabes que son medianas a grandes, 150 empleados o más, donde el problema, el gasto y un trámite de relocalización para ellos no sería algo que afecte, digamos, significativamente en sus recursos. Pensá que una empresa, cuando pone un puesto de trabajo, están los costos asociados. Me imagino que en la mayoría de las veces se calcula. Entonces, anda lo seguro. Lo seguro es que lo digan explícitamente, que aceptan candidatos internacionales, que no te ponen que sí o sí tenés que tener el permiso, o no dicen nada, pero son empresas grandes, empresas medianas a grandes, donde podrían considerar. Preguntás, mandás, aplicás y poné bien en claro en tu currículum que no tenés permiso de trabajo. Ahí vas a ahorrarte tiempo vos, energía, emociones. Ponelo en tu currículum, no tengo el permiso de trabajo. Y si querés poner en algún lugar que estás dispuesto a relocalizarte si fuera necesario o algo así, como dándole a entender en una primera pasada cuando analizan tu perfil que estas son tus condiciones inmigratorias. Estoy en otro país, me quiero ir, entre comillas, no tengo permiso de trabajo, dispuesto a relocalizarme, sería suficiente. Si creo que me quiero ir no sería una buena frase para poner en el currículum. Tip número 1. Lee a conciencia la descripción de trabajo. Léelo bien. Tómate el tiempo. Si tenés que traducir, traducilo. Entendelo bien. ¿Por qué? Las empresas en general, en Canadá especialmente, definen el puesto de trabajo con mucho esfuerzo y mucho tiempo dedicado. Hay una discusión, hay un análisis para definir ese puesto de trabajo. Y especialmente, muy especialmente, si van a relocalizar a alguien o si está abierta la posibilidad de relocalización. ¿Por qué? Porque requiere mucho tiempo y esfuerzo relocalizar a alguien para una empresa. Hay un lado legal, inmigratorio, y un acuerdo con el gobierno que tiene que hacer la empresa. Tiene que ir a la empresa, presentar balances económicos, financieros por un lado, para demostrar que pueden soportar a la persona que van a relocalizar o a las personas. Tengo el dinero para relocalizarlo, no lo voy a relocalizar y echar y dejar tirado porque no me alcanza después el dinero para pagarle el sueldo. No, acá están mis balances, todo blanqueado y legalizado, ¿no? Y después hay papeles legales que tienen que presentar en términos de que pagan los impuestos y todo eso. O sea, hay todo un trámite que hacen las empresas y una negociación
y un acuerdo con el gobierno para poder traer personas. Y esos acuerdos son de 3, 4, 5, 10 personas, depende del tamaño de la empresa. Dice, voy a contratar, vamos a suponer, 5 personas. Quiero relocalizar 5 personas. Entonces presenta todos los papeles que les piden, se asesoran con abogados de inmigración y acuerdan con el gobierno. Y el gobierno dice, sí, te habilito, te vas a dividir tanta plata, porque el gobierno le cobra los fees, ¿no? Las comisiones, los costos asociados de trámite, o sea, cosas administrativas que cobra el gobierno y de impuestos. Entonces, las empresas se meten en un tema que requiere tiempo, requiere trámites, requiere profesionales, recursos. Entonces, ¿qué hacen? Discuten qué es lo que esta persona o estas personas van a hacer. ¿Por qué es importante? ¿Por qué no los conseguimos? ¿Podemos seguir intentando? Tienen que presentar al gobierno pruebas de que han intentado buscar en Canadá y no encontraron. Entonces, hablan con los equipos sobre por qué este puesto es importante. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Tiene que saber esta tecnología, este lenguaje, o lo puede aprender acá? Porque podemos seguir buscando acá y le enseñamos. O puede ser un candidato que relocalizamos y no tiene que saber tal o cual tecnología. Entonces, no, sí la tiene que saber esta sí, porque la va a usar en este producto para desarrollar este tipo de cosas o mantener este otro tipo de cosas. Y esta otra tecnología la va a usar para este otro tipo de cosas porque va a mantener este otro sistema. Tenemos un proyecto en mente para dentro de 6 meses, por ejemplo, en el que vamos a usar esta otra cosa, posiblemente. Entonces estaría bueno si sabe esta otra cosa. Tiene que ser una persona que sepa comunicarse de manera educada. ¿Por qué? Por esto, por esto. Entonces, es bastante obvio lo que dije, pero digo, hay una discusión y un ida y vuelta y se documenta todo eso hasta volcarse en una descripción de trabajo. Durante las entrevistas, si aplicaste y dijeron este perfil podría ser, hay una posibilidad, vas a empezar el proceso de entrevistas. Toda tu experiencia va a ir enfocada en esa caja, en esos límites que es la descripción del trabajo. ¿Por qué? Porque le ahorras tiempo a ellos y ellos lo aprecian. Le ahorras tiempo de relacionar tu experiencia y tu vida laboral que vas a estar hablando durante las entrevistas y demostrando con lo que ellos necesitan. Esto es lo que nosotros necesitamos. Eso que te dieron a vos en el aviso de trabajo es lo que ellos tienen ahí. No tienen más información que esa. Saben lo mismo. Nada más que ellos lo tienen bien en claro porque lo discutieron y lo definieron. Entonces es importante que si vos lo tenés tan en claro como ellos, toda tu conversación, toda tu experiencia va a ir hacia ese lado. De esa manera ellos no tienen que estar relacionando las cosas. Decir, a ver, nosotros necesitamos una persona que haga esto. Él hizo algo parecido. Tratemos de ver cómo eso parecido que él sabe o que él experimentó podría ir bien con esto. Pero si vos le das esa relación servida en bandeja, créeme que vas a ser un candidato que se va a destacar. Se va a destacar para ellos. Va a decir, esta persona tiene bien en claro lo que necesitamos, leyó, investigó y nos enfocó su experiencia hacia ese lado. Sin duda hay una diferencia entre otros candidatos. Entonces mi recomendación es, si vos tenés bien en claro lo que ellos necesitan y por qué, y si queda alguna duda la preguntás en la entrevista, cuando vos cuentes sobre tu vida, a pesar de todos los nervios que tengas, que vamos a hablar sobre eso después, vas a poder siempre ir enfocando y mirando para ese lado, hacia esa caja de descripción, esos límites. Hay otras cosas en tu vida profesional que han pasado que están fuera de esos límites. Relacionalos o no los menciones. Pero si vos te enfocas en eso vas a tener muchas más posibilidades de éxito. Tip número 2. No le tengas tanto miedo al inglés. Ya sé, sabes hablar inglés, me imagino, o estás estudiando, estás poco nervioso porque, o vas a estar nervioso si te llaman para una entrevista. Estás pensando, en esa entrevista tengo que hablar bien inglés, tengo que pronunciar bien, armar bien las oraciones, además de pensar sobre mi carrera, mi experiencia, los nervios, alinear mi experiencia con lo que hablamos de la descripción de trabajo. Entonces va a haber muchas cosas en juego y todo eso en un idioma que no manejás.
quizás nativamente, entonces puede ser un desafío, ¿verdad? Lo que yo te recomiendo es, no tenés que pronunciar perfecto. Puede haber errores de pronunciación, muchos, y eso está bien. No tenés que armar las oraciones o los verbos conjugados y todas las reglas del inglés, que son muchas, que a algunas personas le puede costar más porque no están tan acostumbradas y a otras menos. Pero no te preocupes tanto por eso, preocupate porque se te entienda. Vos tenés una idea en la cabeza, te están haciendo una pregunta que no la esperabas y tenés que armarla. Y tenés que venderte y tenés que sobrepasar los nervios y toda esta cuestión. No pienses tanto en el idioma, pensá en la expresión, en la idea, que salga de tu boca esa idea con esos errores de pronunciación, con eso que armaste mal. Quizás, por ejemplo, si sos argentino tenés un acento bien argento con el inglés, no importa, porque no te van a evaluar tu idioma. Lo único que quieren ellos es que se te entienda. El idioma no está generalmente, no es algo que ellos lo tengan en la lista de cosas que tienen que tildar de sabe hablar bien inglés. No piensan en eso, piensan en esta persona sirve para este puesto y el inglés lo dan por sentado. El inglés es el idioma que generalmente, excepto Quebec, se habla. Entonces, si lo sabes hablar y además pensá que están acostumbradísimos, muy acostumbrados a los extranjeros, a los inmigrantes. Cada uno con su acento, con sus errores, porque hay gente que viene hace 20 años y hay gente que vino hace 3 meses, entonces hay todos distintos niveles y distintos acentos y pronunciaciones para una misma palabra, etcétera, aquí en Canadá. Concéntrate en que se te entienda, se te tiene que entender. Vos hablás, comunicas una idea con errores, pero se entendió perfecto. Además, la pronunciación no es tan importante. Tenés que poder escuchar bien. Eso sí, es muy importante que entiendas y que si no entendés, no tengas miedo de preguntar. ¿Me puedes repetir, por favor? No soy nativo en inglés, el idioma lo manejo, pero bueno, como no vivo, mi vida no está sumergida en el inglés, es totalmente normal. Vos explicale, acá se habla español, en la calle, en mi casa, en todos lados. Sé manejar inglés, pero no estoy todo el tiempo escuchando inglés. Ah, listo, se entiende perfecto. No es un requisito, no está en la descripción de trabajo que hables bien. Está en la descripción de trabajo quizás que te manejes, que te comuniques en inglés de manera fluente. Eso quiere decir, hablo, se entiende, escucho, entiendo, me comunico, puedo trabajar. Rara vez, pero pasa, como programadores tenemos que hablar con clientes, pero no tenemos que vender cosas. Ya están vendidas o se ocupa otra persona de eso. Nosotros hablamos de cuestiones técnicas, de cuestiones de alguna feature, de algún bug, de alguna cosa que el cliente quiere y poder entenderla y agregarla, quitarla, preguntar, responder, sacar dudas al cliente o vos sacarte dudas de él. Conversaciones técnicas que tienen que ver con el proyecto o con el producto, pero no sobre tengo que modular bien y vender bien. No, tengo que comunicarme y que se me entienda y yo entender. Ese es tu objetivo en el inglés, para las entrevistas y después para tu trabajo. No es tu objetivo pronunciar perfecto, ser canchero y hablar fluido. Nadie va a valorar más tu perfil porque tu inglés sea mejor. Tu inglés nunca va a ser tan bueno como un nativo posiblemente. En algunos casos puede que sí, raros, pero no va a sumar muchos puntos. Lo que sí es entenderlo. Así que relájate, concentra tus ideas en tu objetivo, que es conseguir el trabajo, y deja que el inglés sea una herramienta de comunicación, nada más, una herramienta para entenderse con los entrevistadores. Tip número 3. Prepárate bien para la entrevista técnica. ¿Pero qué quiere decir prepararse bien? ¿Estudiar todo lo que más o menos me pueden llegar a preguntar? Mi opinión es que no. Lo que no sabes, que es más de lo que sabes en este mundo de la programación y en muchos otros es así siempre, lo que no sabes, no sabes. No puedes abarcar o tratar de abarcar una enorme cantidad de contenidos y de experiencias en tu casa estudiando. Si no lo vivís o no lo viste en la facultad o no te sentás con los libros técnicos y te tomás todo ese tiempo, no lo vas a poder saber. Entonces,
Estudiá lo básico, repasá. Si estuviste en la universidad es cuestión de repasar y si no estuviste es cuestión de leer. Pero hay cuestiones básicas que lamentablemente por cómo está estructurado muchas empresas en términos de entrevistas técnicas, hay cosas básicas que siempre se preguntan. No sé, que no siempre, pero muchas veces. Patrones de diseño, programación orientada a objetos, algunos principios básicos que están ahí, algoritmos y ese tipo de cosas de ordenamiento, por ejemplo, por decir algo. Hay cosas que más o menos se preguntan siempre y que están mal, pero eso es otra discusión que voy a hablar quizás en algún otro video, ¿no? ¿Por qué las entrevistas técnicas en muchas empresas están enfocadas de una manera tan ineficiente? Discusión para otro tema para discutir. Pero prepárate por las dudas, esos patrones de diseño, nada, lo clásico, busca en internet y vas a encontrar cuestiones básicas, que es leer y entender o recordar. Y nada más o menos, no tenés que memorizar ni ponerte a estudiar tanto. Lo que sabes, y si te lo preguntan, medio que no tenés que estudiarlo porque lo sabes, recordar un poquito más, un poquito menos. Y siempre va a haber preguntas que no sepas. Siempre, o no siempre, puede haber gente. A mí tuve cientos de entrevistas, no sé cuántas entrevistas he tenido, y siempre hay algo que no sé. Y quizás lo debería saber porque es tan básico, tanta gente, bueno, no sé, siempre lo usé así, no sé por qué. O no sé, nunca lo vi. ¿No? Puede pasar. Decilo, pero no te quedes con la culpa, ¿no? No te quedes con esa culpa. Y al final de la entrevista técnica, revisá esa entrevista técnica, analizala. Eso también es ser eficiente con prepararse, porque ¿en qué estuve mal? Porque cuando queda esa sensación de no pasé la entrevista técnica, yo sé que estuve muy flojo. ¿Qué significa eso? Sentate a pensar y repasá eso que no aprendiste, eso que no pudiste responder y que no sabías, que te quede, tomate el tiempo para aprenderlo. Y cuando puedas, al final de la entrevista técnica, pedí feedback. Si a veces te lo van a dar, pedí feedback, pedí que te digan, después que analicen tu entrevista técnica, por favor, después de analizarla, de que la discutan, por favor, apreciaría cualquier feedback sobre esa para prepararme para futuras entrevistas. Decilo explícitamente, estoy buscando trabajo, quiero ser mejor, decime qué vos considerás que me falta para tener más éxito en otras entrevistas. Así que eso tenelo bien en cuenta. Tip número 4. Tomate el tiempo para investigar bien la empresa. Obvio, todos te lo dicen, vos decís sí, eso significa entrar a la página web, leer, entender un poco y ya está. No, si pasaste a la entrevista, a la primera entrevista, lee a conciencia, trata de entender, fíjate bien qué es lo que están ofreciendo. A veces uno dice, es parecido a tal otra empresa, ya entendí. No, porque en algo quizás se destacan, no solamente en el precio, puede haber más cosas. Si vos lees bien lo que hacen, de nuevo, en la entrevista, podés exponer tu experiencia y tus conocimientos a ese producto. Es importantísimo, eso va a hacer una diferencia más grande todavía entre otros candidatos. Y los valores, tan importantes los valores. Aquí los valores en general, voy a hablar de nuevo, casos debe haber de todos los tipos, pero en general los valores de nuevo se discuten, se piensan, gastan mucho tiempo en definirlos y después de definirlos, aunque parezca raro, realmente los viven, los viven, porque seleccionan gente que vivan los valores, no es que te enseñan los valores. Te dicen acá hacemos esto y te están esperando que vos tengas esos valores y te medio que te fuerzan, ¿no? O te lo repiten para que te quede. No. Buscan gente que tengan esos valores y punto. Entonces se viven los valores. Si vos en las entrevistas que vas, es muy probablemente que tengas una entrevista donde se hable solamente de los valores y de la cultura, para ver si, muy bien, este candidato va perfecto, pero si no tiene los valores y nuestra cultura, seguiremos buscando. Entonces,
tenés que entender bien cuáles son sus valores y cómo se aplican esos valores para ellos. Y además tus preguntas finales durante ese tipo de entrevistas tiene que ir para ese lado. Entonces, mi recomendación es que entiendas los valores. Voy a dar un ejemplo. Diversidad, digamos, tira un valor cualquiera. Nosotros valoramos la diversidad y hay generalmente un texto donde te cuentan más sobre ese valor y te pueden decir, no sé, como que respetamos las diferencias culturales y de todo tipo y la vivimos a diario. Una cosa así, un textito bien sencillo. Pensá en que en tu carrera, siempre desde el punto de vista profesional, en tu carrera o en tu vida laboral, cómo vos vivís y aplicás de manera práctica la diversidad. No sé, no vas a decir sí, trabajo con una persona que es tal y ya ese tal la etiquetaste, ¿no? O sea, pensá bien, porque justo diversidad es un tema delicado, pero podés decir, tiro, ¿no? Si es realmente tu caso. He trabajado en un equipo donde había asiáticos que les costaba hablar español y gente de, no sé, de Venezuela, donde tienen un lenguaje un poco distinto y todos nos adaptamos y centralizamos o neutralizamos un poquito el idioma para que todos podamos entender y hablamos más despacio para que el asiático comprenda lo que... Ejemplo, ahí estás haciendo inclusivo, en manera práctica. ¿Qué hago? Hablo más lento y más neutro, solamente para ellos. Ejemplo, ¿no? Tiro a un ejemplo así cualquiera. Pero si lo pensás en tu casa, tranquilo, lo ensayás, durante la entrevista vos mencionás eso y de nuevo es otro pasito más para que te destaques entre otros candidatos. El tip número 5, evita conversaciones relacionadas a temas personales. Despersonaliza toda tu entrevista. ¿Qué quiere decir? No vayas a temas que tengan que ver con tu vida no laboral. Eso es. Podés tener tu opinión personal, podés dar tu enfoque, todo eso, pero siempre en un entorno laboral y social, pero dentro del trabajo. ¿Qué quiere decir social? De nuevo, valores, relaciones te pueden preguntar cómo resolves conflictos o dame un ejemplo de cómo resolviste un conflicto de comunicación o personal con un compañero o compañera de trabajo. Todo eso social, ¿no? Las habilidades blandas, como le llaman, obviamente que tiene mucho de lo personal de uno, ¿no? Es la personalidad y la cultura y la manera, los valores que uno tiene y todo eso. Pero saca temas personales no laborales, dejalos bien afuera. Trata de que nunca salgan durante las entrevistas. Por ejemplo, clásico, ¿no? Me quiero ir a Canadá porque la economía en Argentina, la inseguridad, la educación, todo eso es temas personales, porque no tiene nada que ver con el trabajo. Además, van a pensar, vos no te interesan tanto nuestros valores y tu experiencia, tanto que estabas trabajando en machear y ahora me venís con algo tan personal. Me estás diciendo que para vos es importante eso. ¿Cuán importante es en comparación de todo lo otro? No. Canadá me gusta porque hay mucha comunidad de developers, porque hay mucha diversidad en cuanto a tecnología, sé que voy a aprender cosas interesantes, hay muchos eventos. Ejemplo, ¿no? Eso estoy relacionando con mi vida laboral. Yo soy programador y me gusta todo ese tipo de cosas de programación. Y ahí hay un tema personal, pero no es relacionado, que no sea mi trabajo, ¿no? Entonces, siempre enfocar ese tipo de cosas. Aparte, puede haber, porque los canadienses son generalmente, puede ser que sean muy amables, muy cálidos, muy empáticos, pero siempre desde el punto de vista laboral. Después hay de lo personal también, pero está fuera de ese marco de lo profesional. Ellos separan muy bien la vida personal de lo laboral, muy bien. Yo tengo compañeros de trabajo que somos muy cercanos, compartimos cosas a nivel personal muy lindas. Pero hay una barrera bien declarada y bien visible
que es difícil para ellos. Eso es lo que es la cultura un poco norteamericana o canadiense. En Argentina estamos más acostumbrados. En una entrevista quizás te ha pasado que empezaste a hablar de tus hijos o de tu esposo, tu esposa, o empezaste a hablar de una situación personal, y no pasa nada. Nadie va a decir, este candidato. Pero aquí es un poquito más, es importante eso. Aquí es más, se considera más. Así que mejor, evita ese tipo de conversaciones y vas a evitarte algunos prejuicios y cosas que pueden llegar a pasar. Bueno, y hemos llegado al último tip, el tip número 6, que es la práctica. Es, creo, lo más fundamental para las entrevistas. Mandaste currículum, filtraste, leíste sobre la empresa, tenés bien en claro la descripción del trabajo, y ahora es momento de hacer todo ese trabajo mental, de machear tu experiencia con eso, con la cultura y los valores, con la descripción del trabajo y las conversaciones, y acordate que vas a tener los nervios, que son inevitables porque es una gran oportunidad que está ahí cerca, que hay mucho para ganar y mucho para perder, porque si te la perdés no te relocalizan, y si ganás la relocalización, hay mucho en juego. Entonces, los nervios, el idioma que quizás no estás tan canchero, y toda esta cosa que hay que machear y hay que pensarlo, pero que no quede en tu cabeza, que no quede ahí. Háblalo, soltalo, frente a un espejo, una llamada, mirate cómo te expresás, trata de ser empático, pero más que nada simpático, pero sin exagerar, que no sea sobreactuado. Trata de no estar duro, nervioso, no está mal. Digo, todos, incluyendo los entrevistadores que están del otro lado, de recursos humanos o otros programadores, todos pasamos por esa, todos nos ponemos nerviosos en una entrevista. O sea que ellos van a entender eso, lo van a entender, todos los entendemos. Vos si sos programador y estuviste del otro lado, como me pasó a mí muchísimas veces, yo entiendo el candidato que está como estuve yo muchas veces. Quiero este trabajo por muchos motivos, puede ser por salario, porque me quiero ir donde estoy, por lo que fuera, o porque me van a relocalizar y estoy nervioso, pero está acá el conocimiento en muchas veces. Entonces ellos van a ser empáticos contigo, y si no lo son ya te están diciendo mucho de la empresa, pero digamos generalmente van a ser empáticos y van a entender tu situación. Recuerdo situaciones mías en que me dijeron, relájate, no pasa nada, yo te entiendo, no sé, como que hay veces que te tiran un par de comentarios en el que uno se puede relajar un poquito más. Pero si practicas mucho, créeme que es más repetir lo que ya practicaste, es menos para pensar, menos trabajo mental. Siempre hay preguntas y la entrevista siempre se va para lados en el que no practicaste, pero va a ser menos. Hay lugares que siempre se visitan en las entrevistas, hay preguntas que casi siempre están. Debilidades, fortaleza, revisá mis videos anteriores para ver esas clásicas cosas que siempre pasan. Y después están las cosas que son nuevas siempre en todas las entrevistas. Pero si vos practicás mucho, te ayuda a sentirte más relajado, te ayuda a pensar menos en un montón de cosas y concentrarte en el contenido de la entrevista, en la idea de la entrevista, y te va a ahorrar mucho tiempo y a tener más éxito. ¿Cómo practicaba yo? Hacía 20, 30 preguntas que siempre las tenía en un cuaderno, clásicas, y se la daba a mi esposa. Se lo puedes dar a tu amigo, a tu esposo, a tu compañero de habitación, a un familiar, pero le das el cuaderno con esas preguntas, que pueden ser técnicas o no técnicas, no importa, no tiene que saber la respuesta, pero esa otra persona te va a dar un feedback, te va a decir, lo dijiste muy raro, no se te entendió, o moves mucho las manos, o no moves nada, estás muy duro, no tenés expresión en la cara, no sé, un feedback que te ayuda a mejorar. Y además te ayuda a hablar, porque estás hablando en inglés,
En la práctica, estás todo el tiempo respondiendo en inglés, estás armando las respuestas una y otra vez, te da flexibilidad en el armado de oraciones y todo ese tipo de cosas. Te ayuda muchísimo. Y también, como te dije, en videos. Relájate en lo que más puedas y disfruta, digamos, de este proceso de aprendizaje. No esperes. Hay gente que consigue trabajo en 2 semanas. A mí me llevó un montón de tiempo, me llevó casi 7-8 meses conseguir el trabajo que yo quería. Pero quizás no lo consigas la primera vez, quizás no la segunda vez. No te desmotives, seguí practicando, seguí mejorando y no seas perezoso en los otros tips. No seas perezoso en leer, en comprender, en preparar tus respuestas. Vale la pena tomarse ese tiempo y ese esfuerzo. Te deseo mucho éxito, que puedas conseguir muchas entrevistas, que no te rindas cuando te rechacen, que sigas insistiendo, pedí feedback, practica y te espero en Canadá cuando puedas. Mucho éxito. Chao, chao.